En este tema vamos a describir la planificación con SAS+. SAS+ es una forma de representar los problemas y los dominios de planificación utilizada primero por un planificador denominado FastDownWare, que ha generado una plataforma de planificación que utiliza hoy en día mucha gente. Una de las formas de configurar FastDownWare que más éxito ha tenido ha sido el planificador Llama, que ganó 2 de las competiciones internacionales de planificación. Las diferencias que existen entre SAS+ y PDDL, o la lógica proposicional, es que SAS+ se basa en la definición de un conjunto de variables que toman un conjunto de valores. Veamos un ejemplo. En PDDL representaríamos el hecho de que un camión o un paquete está en un lugar con el predicado en, cuyo primer argumento puede ser o bien un camión o un paquete, y el segundo argumento pueden ser un lugar o un camión. Si nos fijamos en una instanciación de este predicado, daría lugar a proposiciones, como por ejemplo en C1A, para decir que el camión 1 está en A, en P1 en A, para decir que el paquete 1 está en A, y en P2A, para especificar que el paquete P2 está en A. En SAS+, sin embargo, la representación se basa en variables en lugar de predicados o predicados instanciados. Por ejemplo, para este caso, la compilación a SAS+, es decir, la traducción del problema de PDDL a SAS+, generaría una primera variable C1, cuyos posibles valores son los lugares donde podría estar C1. Podrían ser A o B, y además añade un símbolo especial para especificar que en algunos estados no va a saber dónde está el camión, que se representa mediante la interrogante o bien una U de unknown. Esto sirve para especificar estados parciales, por ejemplo, las metas del problema. La segunda variable que podría definir sería P1, que especifica cuyos valores van a ser los lugares donde puede estar el paquete P1. Sabemos que puede estar en A, en B, dentro del camión C1, o bien desconocido. Y por último, una variable para el paquete P2 que especifica dónde está, que puede ser en el lugar A, en el lugar B, dentro del camión 1 o desconocido. Así, por ejemplo, un estado SAS+ estaría formado por un conjunto de asignación de valor a las variables de ese dominio y problema. En este caso, C1 tendría el valor de A si el camión 1 está en A, P1 es igual a representa el hecho de que el paquete 1 está en A, y P2 igual a representa el hecho de que el paquete P2 está en A. Las metas son estados parciales, especificaciones parciales de estados. Por ejemplo, si quisiéramos que el paquete P1 y el paquete P2 estuvieran en B, tendríamos que especificar las metas como la asignación de B como valor de la variable P1, también el valor B para la variable P2, pero dado que no sabemos dónde tiene que terminar el camión, pues especificamos con el valor desconocido. En el caso de este tipo de planificadores, utilizaban varias ideas que avanzaron el estado del arte con respecto a los planificadores previos. Veamos algunas de estas ideas. La primera es lo que se conoce como la búsqueda heurística con múltiples colas. Supongamos que en lugar de tener una única heurística, tenemos dos heurísticas, H1 y H2. Por ejemplo, H1 podría ser la función heurística que utiliza FF, y H2 podría ser otra función heurística. Por ejemplo, luego cubriremos las heurísticas basadas en los landmarks. Entonces, si tenemos un nodo del árbol de búsqueda,
y generamos los sucesores de ese nodo del árbol de búsqueda, en lugar de evaluarlos por una única función de evaluación, vamos a evaluarlos por las dos funciones de evaluación. Es decir, por cada uno de los nodos vamos a tener dos valores numéricos, uno para H1 y otro para H2. Así, por ejemplo, según la primera función heurística H1, este nodo tendría un valor de 3, este un 5, este 7. Y según la H2, es posible que este tuviera un 4, este tuviera 9 y este tuviera 6. Una vez que tenemos evaluados los nodos por dos funciones de evaluación distintas, lo que vamos a mantener son dos listas diferentes de abierta. Es decir, si estamos manejando técnicas de búsqueda mejor primero, vamos a mantener una lista abierta con los valores de la heurística correspondientes a H1, es decir, vamos a tener estos nodos con estas evaluaciones en una primera lista abierta 1, y vamos a tener estos mismos nodos pero con las evaluaciones de la H2 en otra lista abierta 2. Estas dos listas se van a mantener en memoria y van a convivir. En cada paso, el algoritmo de búsqueda va a ir seleccionando alternativamente un nodo de cada una de estas listas. Es decir, en el primer momento escogerá el mejor nodo de la lista abierta 1, sería este nodo de aquí, y expandiría sus sucesores, los evaluaría con las dos funciones heurísticas y los metería en las dos listas. A continuación, expandiría el mejor nodo de la segunda lista abierta, que corresponde al mismo nodo. A continuación, volvería otra vez a la lista abierta 1, elegiría el mejor nodo, sería este de aquí. A continuación, expandiría el mejor nodo de la lista abierta 2, que sería el siguiente, el nodo tercer sucesor del nodo raíz, pero con el valor 6 correspondiente a la segunda heurística. La segunda idea que utilizaron fue la evaluación heurística diferida. Supongamos que tenemos un nodo, por ejemplo el nodo raíz, que genera sus sucesores, y supongamos que la evaluación del nodo raíz es de 4. Entonces, cuando se generan los sucesores, en lugar de evaluar directamente los sucesores, se copia el valor del padre a cada uno de los sucesores. Por tanto, los tres sucesores tendrían un valor de 4 en la función heurística. A continuación, se elegiría el mejor nodo de abierta. Como todos tienen el mismo valor, supongamos que es el nodo primero de ellos. Se generarían los sucesores y es en este momento donde se evalúa este primer sucesor. Supongamos que el valor heurístico de este nodo, en lugar de ser 4, es 6, con lo cual tenemos una nueva aproximación al coste de este nodo que se copia a los nodos sucesores. Al igual que realizaba FF con las Helpful Actions, con las acciones preferidas, en el caso de Fastdanware y Llama utilizan los operadores preferidos. Es decir, que van a dar preferencia a aquellos nodos correspondientes a acciones preferidas. Es decir, si estamos utilizando la función la heurística de FF y estos dos primeros sucesores son preferidos
y el tercero no es un nodo preferido, introducirá los dos primeros nodos en las listas abiertas de acuerdo a las diferentes heurísticas que utilice, y este nodo, que corresponde a una acción no preferida, lo mandará a una lista abierta de nodos no preferidos de la cual solo saca nodos, o bien cuando las otras dos listas están vacías, o bien cada un número muy alto de evaluaciones de otros nodos. Otra característica que tienen estos sistemas, especialmente Llama, es que permite realizar una búsqueda que se conoce como anytime. Es decir, que realiza una búsqueda primera muy avariciosa, intentando encontrar una solución. En cuanto encuentra una solución, sigue con una segunda búsqueda que intenta mejorar la solución de la primera, y así sucesivamente. Mientras que le quede tiempo, va a continuar generando nuevas búsquedas. Así, en el caso de Llama, la primera búsqueda que realiza es una búsqueda que se conoce como Greedy Best First, donde las acciones se supone que tienen un coste unitario. En esa búsqueda Greedy Best First, cada uno de los nodos genera los sucesores, y la forma de evaluarlo, si tuviéramos la función original de A estrella, que es G, F es igual a G más H, que es la forma habitual de evaluar los nodos con una estrella, Greedy Best First lo único que va a centrarse es en la H, es decir, que G se anula y F es igual a H. Con lo cual es una búsqueda muy avariciosa que no asegura la solución óptima, encontrar la solución óptima, pero que nos da una primera solución con una aproximación a la solución óptima. Si la primera búsqueda ha obtenido solución, entonces sigue con una segunda búsqueda que vuelve a realizar Greedy Best First, pero esta vez las acciones tienen el coste que realmente tuvieran. Es decir, si la acción 1 tiene el coste 3, en la primera búsqueda utilizaría el coste de 1 para todas las acciones, pero en la segunda búsqueda la acción 1 tendría el valor de 3, utilizaría el coste real de la acción. Con lo cual el coste de esta segunda búsqueda será más aproximado con respecto al coste de la solución óptima. En la tercera búsqueda, si ha encontrado solución y todavía le queda tiempo, va a realizar búsquedas sucesivas utilizando weighted a estrella, con un valor omega alto en las primeras iteraciones que luego va a ir bajando. Si recordamos, weighted a estrella utiliza una función de evaluación que es igual a f g más omega h, donde omega suele ser un valor mayor que 1. Entonces comienza con un omega alto, 7, 5. Esto hace la búsqueda weighted a estrella, lo que permite es de nuevo encontrar rápidamente una solución de forma avariciosa, pero que va a estar con mucho a 5 veces el coste de la solución óptima, y si encuentra solución, Llama va a bajar el omega, por ejemplo a 3, va a intentar encontrar una solución, y si llega a utilizar omega igual a 1, este sería el caso de A estrella, y por tanto aseguraría encontrar la solución óptima en el caso de utilizar una heurística admisible. Por último, las heurísticas
que están implementadas dentro de FastDownWard son muchas. Llama en concreto utilizaba la heurística de FF y la heurística de los landmarks. La heurística de FF ha sido cubierta en el tema de planificación heurística con FF y por tanto ahora vamos a explicar cómo funciona la heurística de los landmarks y en qué consisten los landmarks. Supongamos que tenemos un problema de planificación o un problema de búsqueda en general donde tenemos un estado inicial y unas metas. Landmarks son puntos del espacio de búsqueda por los que necesariamente tiene que pasar la búsqueda. Estos landmarks son de dos tipos, o bien landmarks de tipo proposicional, es decir, son literales que tienen que ser ciertos necesariamente en cualquier plan solución, o landmarks de acciones, que son acciones que necesariamente tienen que aparecer en todas las soluciones. Generalmente estos landmarks no se conoce su ordenación, o se conoce una ordenación parcial de estos landmarks. En el caso de que se conocieran una ordenación perfecta de estos landmarks, esto daría lugar a búsquedas mucho más eficientes. Si supiéramos, por ejemplo, que el landmark 1 se tiene que conseguir antes que el landmark 2, esto particiona la búsqueda en 3 subespacios de búsqueda. El primero consiste en pasar del estado inicial a conseguir el primer landmark. El segundo espacio de búsqueda consiste en pasar desde la solución al primer problema hasta conseguir el segundo landmark. Y la tercera solución consiste en pasar desde la solución al segundo espacio de búsqueda, problema de búsqueda, a conseguir las metas del problema. Esto reduce exponencialmente la complejidad de la búsqueda. Veamos un ejemplo en el caso de que tengamos este problema de logística simple, de nuevo con dos paquetes P1 y P2 en A con un camión en A, y las metas es que P1 y P2 terminen en B. Esta transparencia muestra algunos de los landmarks proposicionales. Sabemos, por ejemplo, que en la resolución de este problema, en todos los caminos a la solución, en algún momento el paquete P1 debe estar dentro del camino 1, el paquete P2 debe estar dentro del camino 1 y el camino 1 debe estar en la localización B. En el caso de los landmarks de acción, sabemos que cualquier plan solución debe incluir algunas acciones. Por ejemplo, cargar el paquete P1 C1 en A, cargar el paquete P2 C1 en A, descargar P2 C1 en B, descargar P1 C1 en B y mover C1 de A a B. En este caso, todas las acciones del plan van a ser landmarks de acción, pero esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, si tuviéramos dos camiones, C1 y C2, podríamos llevar los paquetes utilizando cualquiera de ellos y por tanto ya no tendríamos estos landmarks. Como hemos dicho anteriormente, normalmente no se conocen relaciones de orden total entre todos los landmarks, en este caso de acción, pero sí existen algunas ordenaciones parciales entre esos landmarks. Por ejemplo, se sabe que el landmark de acción cargar P1 C1 en A debe venir antes que descargar P1 C1 en B, dado que cargar P1 C1 en A hace cierto el hecho de que P1 esté dentro del camión 1, que es una de las precondiciones de descargar P1 C1 en B. Así hay un conjunto de ordenaciones parciales que se pueden extraer a partir de la información del dominio del problema. A continuación veremos cómo calcular un algoritmo para calcular landmarks. Se comienza por las metas. Por definición, las metas van a ser landmarks de tipo proposicional.
de tipo de literales. Por lo tanto, las dos metas van a aparecer como landmarks. A continuación, se calculan las acciones que pueden conseguir esas metas. Para conseguir que P1 esté en B, la única acción posible es descargar P1 o C1 en B. Por tanto, necesariamente, esta acción va a ser un landmark de acción. Sus precondiciones son que P1 esté en C1 y que C1 esté en B. De nuevo, necesariamente estas dos proposiciones deben ser ciertas en algún momento de la solución a este problema y por tanto van a ser landmarks de proposición. Para poder conseguir P1 en C1, la única acción que lo permite en este dominio y problema es cargar P1 C1 en A, que va a ser un landmark de acción y que va a requerir dos precondiciones que ya son ciertas en el estado inicial. Con lo cual podemos terminar la búsqueda por ahí de landmarks. Por otro lado, la otra precondición es que C1 esté en B. Para conseguir C1 en B, la única acción en este dominio y problemas es mover C1 de A a B, que va a ser un landmark de acción, y de nuevo sus precondiciones son ciertas en el estado inicial, con lo cual terminamos la búsqueda de landmarks por ahí. En el caso de la otra meta, en P2B, la única acción que la consigue es descargar P2 C1 en B, que es una landmark de acción. Las precondiciones son P2 en C1 y C1 en B. De nuevo, los dos son landmarks de proposición. Para conseguir P2 en C1, la única acción que la consigue es cargar P2 C1 en A, que va a ser landmark de acción, cuyas precondiciones son ciertas en el estado inicial, con lo cual hemos terminado. Y por otro lado, ya habíamos incluido en C1 en B como un landmark de proposición, con lo cual ya no hace falta seguir calculando nada más. Por lo tanto, los que están marcados en verde serían landmarks de proposición y los que están marcados en azul serían landmarks de acción. Además, habría que añadir el estado inicial a los landmarks de proposición. Existen varias estrategias para el cálculo de los landmarks. Por ejemplo, una sobre la que se ha basado el ejemplo anterior, que calcula los landmarks de proposición y de acción. Y otras estrategias que permiten calcular no solo los landmarks conjuntivos, es decir, hay determinadas precondiciones que tienen que ser ciertas en todos los estados por los que pasen soluciones, o acciones que necesariamente tienen que aparecer en todas las soluciones, sino también disyuntivos. Por ejemplo, en el caso de utilizar dos camiones, C1 y C2, las acciones cargar un paquete P1 C1 en A y cargar paquete P1 C2 en A sería un landmark disyuntivo. Dado que si solo tenemos dos camiones, necesariamente tenemos que utilizar uno de los dos para poder llevar el paquete P1 de A a B. Por tanto, o bien utilizamos el camión 1 o bien utilizamos el camión 2. Los landmarks se pueden utilizar como heurísticas de diferentes formas. La más habitual o la más sencilla es simplemente contar desde cada estado cuántos landmarks todavía no se han conseguido. Existen otras posibilidades que no se van a estudiar aquí, pero se dejan las referencias a efectos para poderse consultar. Estas son las referencias a los artículos mencionados y con esto termina el tema.